Hoy las hojas de un árbol frutal nativo se van a convertir en una deliciosa infusión, la cual además tiene muy buenos beneficios para la salud. Hermoso día para estar en la huerta, pero además es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar al frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata de la pitanga, también conocida como ñangapirí, cereza de Cayena o cereza de Surinam. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Ahora voy a cortar una ramita. Ahora voy a poner a secar las hojas en un lugar seco y sin exposición al sol. Esperamos a que las hojas se sequen y luego continuamos. Bueno, luego de unos días ya están secas las hojas de pitanga o ñangapirí. Ahora las voy a llevar adentro. Las voy a convertir en una deliciosa infusión y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Bueno, acá ya tenemos una buena cantidad de hojas secas. Para el que no conoce la pitanga o ñangapirí, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, así conocen este fantástico y delicioso frutal nativo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación de la infusión. Lo primero que voy a hacer es moler o triturar con mis propias manos estas hojas. Bueno, acá ya tenemos molidas las hojas de pitanga o ñangapirí. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar agua en un recipiente, suficiente cantidad como para una taza. Cuando el agua esté entrando en punto hervor, retiramos. Ahora en un difusor colocamos una cucharada de hojas de pitanga o ñangapirí molidas. Colocamos el difusor en una taza. Ahora le agregamos el agua. Mientras reposa la infusión, ahora les voy a contar sobre los beneficios para la salud de parte de la infusión de pitanga o ñangapirí. Luego les voy a contar otros lindos datos de parte de sus hojas. La pitanga o ñangapirí tiene grandes beneficios para la salud. Es por eso que los pueblos originarios la han utilizado ampliamente. Y debido a este motivo, el árbol fue estudiado por los jesuitas. Tradicionalmente, la sabiduría popular de los pueblos originarios ha utilizado a la pitanga para combatir el dolor de garganta y para favorecer la digestión tras las comidas. La infusión de pitanga o ñangapirí tiene propiedades diuréticas, digestivas y antidiarreicas. Es un potente antiinflamatorio que se utiliza para calmar la fiebre, la tos,
catarros, la amigdalitis u otras afecciones de garganta. Sus propiedades también lo convierten en un buen remedio para tratar la artritis. También ayuda con dolencias estomacales, reumatismo, la hipertensión y la gota. Ayuda a reducir la presión arterial, el peso y se usa como diurético. También ayuda a reducir el colesterol y el ácido úrico en sangre. ¿Y qué me cuentan? ¿Son muy lindos los beneficios para la salud de parte de esta infusión? Ahora les voy a contar otros lindos datos de las hojas de la pitanga o ñangapirí. Las hojas se consideran astringentes, estomacales, antipiréticas y tónicas. Se ha encontrado que el aceite esencial de las hojas tiene un efecto fungicida. Para preparar un insecticida casero que sirve para repeler las moscas, simplemente se deben machacar las hojas. Luego, las hojas machacadas se pueden esparcir en el suelo en zonas donde abundan las moscas. Si la hoja de pitanga o ñangapirí se adiciona al mate, este se lava con menos rapidez, además sin modificar el sabor. Una vez que reposó la infusión de pitanga o ñangapirí, ahora voy a pasar al momento más lindo, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento de probar la infusión. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una infusión cargada de beneficios para la salud, la infusión de pitanga o ñangapirí. Acá estoy bien preparado, voy a pasar a probarla y les cuento. Bueno, a probarse dicho, vamos. Muy buena. Además de contener tantos beneficios para la salud, es una infusión deliciosa. Me encanta la infusión de pitanga o ñangapirí. Tiene un sabor increíble. Ahora les cuento de qué se trata. Esta infusión es una de las infusiones de hojas de frutales nativos que más me gusta. Y el sabor, para que se den una idea de lo que estuve probando, se parece a una mezcla entre manzanilla y eucalipto. Bueno, y para aquel que no conoce este delicioso frutal nativo conocido como pitanga o ñangapirí y sobre todo no conoce su delicioso fruto, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde hago la prueba de sabor del fruto y ahí les cuento bien de qué se trata. Ahora me voy a despedir porque voy a seguir bebiendo esta infusión de pitanga o ñangapirí, la cual, como les dije, tiene muchos beneficios para la salud y además es muy rica. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Además les pido que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, les pido que activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.